tercer camino de los 48, que se llama Be'arichat Sfataim. Arichat Sfataim. Arijá, ¿qué es lo que es? No, eso es alija. Esto es arija con reish. Erej, la son erej, najón, pero no es la cabana erej como valor. Sería como valor. No, es arijá, como arijat sfataim, es como shulchan aruj. ¿Qué significa shulchan aruj? Servida. ¿Qué significa que está servida la mesa? Que está arreglada, que está ordenada, que está cada cosa en su lugar. Arijá es el proceso de edición o de arreglar algo. ¿Okay? No en el sistema, no en términos de tikkun, que es reparación o arreglar algo, de taquien algo, reparar algo. No es esa la idea. La idea es ordenar, arreglar algo para que quede bien, un arreglo floral. No es la idea que uno reparó las flores, sino que las puso en un orden especial para que se vean bien. Es el concepto de arijá. Y corresponde a editar. ¿Ok? Editar. Editar. Como lo que hacen las ediciones o los editores. ¿Sí? Las editoriales. ¿Qué es lo que hacen las editoriales? Corrigen para que el libro esté bien escrito, ¿correcto? Diga lo que tiene que decir y apele a la gente que tiene que apelar. De eso se trata de arija. ¿Okay? Sfataim, labios. Arijat Sfataim es la edición de los labios, literalmente hablando. ¿Qué significa Arijat Sfataim? Ahora tratemos de entender. Ahora sabemos qué es lo que significa literalmente las dos palabras. Arijat Sfataim, la edición de los labios. ¿Sí? No. La edición de los labios. ¿Qué es lo que significa? Entonces, el concepto es el siguiente. Les voy a tratar de explicar conceptualmente primero y después lo vamos a bajar a concreto. Cuando uno tiene una idea, ¿les ha pasado alguna vez que tienen lo que se llama un insight? Están de repente pensando en algo y ¡pum! De repente tienen claridad, que saben de qué se trata la cosa. Pasan 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto. ¿Ustedes podrían describir los detalles de la cosa que se les ocurrió? No, no tienen ni idea. Y uno trata de consolidarlo, pero hasta que uno no lo consolida, es una idea. Y las ideas tienen un problema enorme. Las ideas son abstractas. Y los abstractos, en principio, a nivel simple, siempre funcionan. Pero cuando uno los lleva a la práctica, es muy difícil que funcionen. Y este es el problema que tenemos. Imagínense lo siguiente. Ustedes se imaginan un tipo que está diseñando una nave espacial. Está diseñando un cohete para que llegue a la luna. ¿Tiene clara la idea de lo que quiere? A priori ya sabe, quiere un cohete que llegue a la luna. Con toda la historia de lo que se ha hecho al respecto, más o menos es claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Ok. Ahora que tiene la idea de lo que quiere hacer, ¿tiene listo el cohete? ¿Tiene algún problema que resolver? Miles. El problema tiene que ver con lo que se llama en filosofía una instancia. Cuando yo tomo algo que es mi idea de lo que tendría que ser y repentinamente ahora lo quiero volver concreto. Cuando lo quiero ver concreto, empieza a fallar todas las cosas que empiezan a chocar en la realidad con la realidad. Yo quiero mandar un cohete a la luna. Bueno, necesito que tenga oxígeno. Necesito que tenga combustible. Necesito que no se desintegre en la salida y tampoco cuando vuelva. Necesito que entonces tengo que empezar a configurar mi solución para que empiece a cumplir con las condiciones
lo que se llama las condiciones de borde. ¿Está bien? Esto me pasa siempre. Cuando hay algo abstracto, el abstracto en forma simple parece calzar y parece estar clara. La idea parece estar clara inmediatamente, pero cuando la empezamos a volver concreta, desaparece esa claridad. Y tenemos que volverlo concreto. En términos prácticos, y esto es muy lindo, en términos prácticos, el proceso más elevado de abstracción es el habla. Y es la conexión más perfecta entre lo abstracto y lo concreto. Porque no llega a ser completamente concreto, porque ¿qué son? Ondas de presión. Es información que se transmite por el aire. ¿Correcto? Sin embargo, es una idea que está expresada. Ahora, las ideas tienen la característica de que se pueden expresar de muchas formas distintas. ¿Correcto? ¿Sí o no? Depende de la faceta que yo quiera explicar. Si quiero construir un edificio, la idea del edificio la tengo clara. Hago un bosquejo, ya tengo claro qué es lo que quiero del edificio. Ahora tengo que empezar a resolver los problemas del edificio. ¿Cuáles problemas? Bueno, que llegue agua, que tenga estructura, que no se caiga con los sismos, que no le afecte el viento, que etcétera, etcétera. Las temperaturas, los juegos mecánicos que tiene que tener. Miles y miles y miles de problemas que están por áreas. Están los eléctricos, los de albañilería, los que tienen que ver con agua, los que tienen que ver con depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que hacer ahora miles de facetas distintas del mismo edificio. Si ustedes se van a ir a comprar un departamento, van a ver que cada edificio, acá en Israel les tienen que pasar los planos. De todos los edificios, el que vende el edificio tiene que pasar el plano. El plano son como 8 planos distintos y son solamente las elevaciones físicas. No tienen ninguna parte la electricidad, el agua, las alcantarillas, etcétera, etcétera, los otros sistemas, porque se supone que uno no tiene que saber eso. Pero son solamente la parte arquitectónica y de albañilería, son fácil 8 planos distintos. Solo 8 facetas en una sola línea de pensamiento. Ahora volvamos a lo concreto. Si el abstracto lo tengo que concretar, la primera forma en que lo concreto es ordenando la idea para poder expresarla. Este es el concepto de Arihat Sfatay. Yo tengo una idea, no tengo ninguna idea hasta que no soy capaz de expresar la idea. Porque lo abstracto no lo tengo agarrado hasta que no lo digo, hasta que no soy capaz de repetirlo. Pueden haber escuchado a alguien decir que ustedes tienen que sintetizar la información que se les explica en clase. Puede ser que les suene familiar. Que haya alguien que les diga por ahí que tienen que repetir o contestar preguntas específicas respecto a los temas que se están tratando. Adivinen por qué. Porque si no lo hacen, si no son capaces si no logran, no es que no son capaces siempre, pero si no tienen la habilidad en particular desarrollada de expresar esta idea en particular, implica que no la entendieron. Solamente captan una cosa medio nebulosa, difusa, de qué se trata. Como cuando sale alguien de una clase y le preguntan afuera, bueno, ¿de qué se trataba la clase? Estuvo muy buena la clase, pero no tengo idea lo que dijo, no podría repetirlo. Por eso ustedes tienen que hacer, y tenemos que hacer una síntesis de las clases para poder absorber lo que dijeron las clases, que es parte de lo que dijimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué? ¿Por qué? Usted sabe la cantidad de, voy a decirlo en bonito, la cantidad de cosas que no tienen sentido que dice la gente. Mejor.
Es el contexto social. Cambia el contexto social, porque no le conviene. Está rodeada de gente que piensa que está mal que usted aproveche la información que está recibiendo. No es una buena idea estar en ese contexto. Ok, perdón. Dígame, usted dijo no entiendo algo. Ella está alertando que hay un grupo de gente que cuando uno hace el ejercicio de sintetizar para poder entender correctamente lo que se vio en una clase, hay un grupo de gente que se burla o considera que eso es una tontera. Y entonces hay una presión social por no hacerlo. Existe, eso es cierto, existe. Y yo le decía, desconéctese de esa gente, porque le va a hacer perder mucho tiempo y mucho esfuerzo en su vida. No tiene sentido. Ok. Sí, para que no hacer problemas. Ok. Entonces, este es el concepto del Hatzfatayim. Que yo tengo, para poder llegar a comprender correctamente algo, tengo que poder expresarlo. Mientras más formas distintas tengo de expresar lo que recibí, más lo entendí, porque más facetas estoy explicando. No necesariamente, pero tiene que ver con la retroalimentación. Lo vamos a ver. Stay tuned. Manténgase sintonizada. Hay varias cosas que son impactadas, salud. Hay varias cosas que son impactadas por este concepto. A ver, ¿alguien me puede decir entonces qué es lo que significa Arihat Sfatayim? No. Muy bien. Excelente. ¿Alguien puede decirlo distinto? No es el proceso es decirlos. El proceso es decirlos. Sí, claro, pero ese proceso mental es con el fin de decirlo. Y el decirlo es lo que genera el proceso mental. No es pensar antes de hablar. No. Ser capaz de explicar muy bien. Bien explicado, muy bien. ¿Ustedes? Segundo. Ella quería hablar. Ella quería hablar. Más o menos. ¿Cómo podríamos corregir lo que ella dice? No se entiende, no es que no tengo una idea, porque la difuso, pero lo tengo, pero no la entiendo hasta que no soy capaz de expresarla. ¿Okay? Es distinto. ¿Les ha pasado que están en una clase de matemáticas, por ejemplo, y les dicen un concepto y suena, súper fácil, y después tratan de aplicarlo y no tienen ni idea cómo se hace? No se sientan demasiado identificados, no le acaban nada. No exactamente, pero me pasa que cuando lo hacía parecía fácil y cuando está solo Claro. fallaba. ¿Ok? Eso tiene que ver con lo mismo. Ok. ¿Entendieron entonces cuál es el concepto de Arihat Sfatayim? Sí. ¿Cuáles son los impactos que tienen? ¿Qué etapas? Primero que nada, hay un problema cultural que tenemos que exponer. En el mundo occidental, el proceso de pensar o el proceso de estudiar está relacionado con el silencio. Cuando uno va a una biblioteca a estudiar, está en una prueba estudiando o resolviendo algo en una clase, uno tiene que estar en silencio absoluto. El mejor grado de concentración en Occidente se considera en un silencio absoluto, tanto que la gente se va al Tíbet a poder concentrarse. ¿Juan? ¿Han estado en las inmediaciones de una yeshiva alguna vez? Alrededor de una yeshiva. ¿Han escuchado? Es un ruido, es un zumbido permanente. Me tocó una vez, muy linda la experiencia, hace unos 20 y algo años atrás, fui a la yeshiva Ponevich en la noche en Shabbat.
Y entré a la yeshiva y había un zumbido fuerte, 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 porque estaba llena la yeshiva. Estaban todos estudiando. Yo en ese tiempo no tenía idea de estudiar, pero me llamó muchísimo la atención cómo había un permanente que invitaba a estudiar. Es muy curioso. Ahora, cuando una persona viene del campo a la ciudad, no, yo no, pero una persona va del campo a la ciudad, normalmente le cuesta por la cantidad de ruido. Pero cuando una persona va de la ciudad al campo, le cuesta por la cantidad de silencio. O sea, lo que implica que esta necesidad de silencio o de ruido es algo que tiene que ver con la costumbre. Así que no es que es mejor el silencio para concentrarse. Nos resulta más fácil porque estamos más acostumbrados a tener silencio para concentrarnos. Eso no implica que sea necesario. Cuando yo estaba estudiando en MIR, habíamos casi 800 personas en la misma aula. Y uno grita, estudiando, grita. Y le grita fuerte a aquella persona con la que está estudiando. Y el del lado está gritándole a su compañero, al lado. Yo estaba sentado aquí, mi compañero de estudio, mi jabruta, estaba sentado aquí, y aquí tenía otro tipo que estaba gritándole al tipo que estaba allá. Y yo no lo escuchaba. Yo no lo escuchaba. Y no me daba cuenta que estaba gritando. Pues yo gritaba. Porque el grado de concentración no tiene que ver con el ruido, tiene que ver con la concentración, el foco, solamente. Una historia para fijar ideas respecto a esto. Tanto Rabbi Eliashiv como Rabbi Ovadia Yosef, los dos tenían problemas cardíacos muy, muy serios. Rabbi Ovadia tenía como un 20 o 30% Rabbi Eliashiv tenía como un 20 o 30% del corazón funcional, y Rabbi Ovadia tenía como el 40% del corazón funcional. En términos naturales tendrían que estar muertos. Casi nada. Y sin embargo vivieron decenas de años en esas condiciones. Ambos. Rabbi Eliashiv lo desahuciaron los médicos como a los 50 y tantos años. Y murió, no me acuerdo si con 100, 90 y muchos, 100 o 100 poco. Vivió como 40 o 50 años con un problema que estaba desahuciado desde el principio. A ambos los tenían que operar ya en su vejez. Operar a una persona anciana es muy complicado, porque los tejidos no se recuperan fáciles, y tanto peor cuando se les pone anestesia. Entonces, ponerle anestesia a una persona de más de 90 años es peligro de vida. Y cuando la persona está en peligro de vida permanente, porque tiene solo una parte del corazón funcional, ponerle anestesia es lo mismo que ponerle veneno. Lo van a matar. Sin embargo, a ambos los tuvieron que operar en la vejez. Entonces, ¿qué hicieron? Los dos dijeron lo mismo. Pásenme una Guemará. Se pusieron a estudiar y los operaron mientras estaban estudiando. A los dos. Sin anestesia. Sin anestesia. No puede ser posible. Sin anestesia. Hay una historia de Rav Moshe Feinstein, no de Rav Moshe Feinstein, del papá de Rav Moshe Feinstein, en Rusia, que estaba con un comandante, había un comandante en el pueblo donde ellos vivían, un comandante ruso, que quería molestarlo. Y él estaba haciendo tefilá. Y el ruso, para desconcentrarlo, le disparó al lado del oído. Así, al aire, no le disparó a él. Al lado del oído disparó. Y el Rab no se dio cuenta. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la capacidad de concentración, que es un potencial en cada uno de nosotros. La gente, ¿han escuchado hablar de estar en flujo? Cuando estar en flujo es una condición en la que uno pierde noción de la realidad alrededor de la cosa en la que uno está. Y el tiempo fluye mucho más rápido de lo que uno no se da ni cuenta. Y puede estar horas. A mí me pasó, yo estaba estudiando en la universidad
ramos que me encantaban, y repentinamente llevaba 4, 5, 6 horas estudiando lo mismo, y estaba entretenidísimo, y no me daba cuenta del tiempo que pasaba. Eso es estar en flujo. Nos puede pasar en muchas condiciones distintas. Una película, hay mucha gente que entra en flujo cuando está viendo una película. Le hablan y no se dan ni cuenta que existe la persona al lado. ¿Okay? Eso tiene exactamente lo mismo. Ojo con esas cosas porque son adictivas. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, esto es un tema de foco. Entonces, yo no necesito silencio para concentrarme y no es fundamental el ruido. Pero con el ruido, cuando yo hablo, el hablar me enfoca en una parte del